Jonathan Milán por fin consigue un triunfo en el Tour de Francia y lo hace poniéndose la camiseta verde de los puntos. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta hoy, 12 de julio. Y lo hacemos con esa llegada a Laval que nos ha permitido ver un fabuloso sprint en el que se ha impuesto Jonathan Milán, el corredor del Lidl Trek, después de haberse quedado un poco encerrado entre varios corredores del Alpecin. Vamos a ver todos los detalles, pero también a analizar los resultados de otras carreras importantes como el Giro femenino, que ha tenido cambio de líder, de la misma manera que se ha cambiado el líder en la Vuelta a Austria, y así como el Magnífico de Kijang. Todo esto se lo vamos a contar en los próximos minutos, así que los invito para que abordemos todos estos temas fascinantes. Comencemos pues con las carreras de menor categoría. En este caso, el Tour de Austria ha visto cómo ha cambiado la clasificación general después de que el líder Alex Groscharner no hubiese podido defender su posición frente a su compañero de equipo Isaac del Toro, que ha demostrado ser el más fuerte en esta competición. No solo ha ganado la camisa de los puntos, sino que ahora es líder de la carrera y ha ganado 3 etapas. Esto habla solo de las capacidades que tiene el corredor mexicano de Ensenada, que hoy contó con la inestimable ayuda de Rafael Majka. Este corredor polaco, que es incombustible, es verdaderamente una garantía de éxito en cualquier equipo, un trabajador insaciable, y esto le ha permitido al corredor mexicano enfrentarse al dueto casi tripleta del equipo del Education First, que durante algunos minutos y algunos kilómetros intentó hacer alguna jugada estratégica para permitir al corredor irlandés Ryan hacerse con la carrera. Sin embargo, esto no sucedió. Pese a ello, gran actuación del colombiano Esteban Chávez, del propio Ryan, y pues con esto se fortalece ya la posición del corredor Isaac del Toro como líder. Mañana tenemos una etapa que va a ser muy quebrada al principio, incluso con un premio de montaña de fuera de categoría, pero previsiblemente al final, al marcarse un descenso y ser muy plana, no habrá cambios en la general. Vamos a ver qué sucede. De momento sería uno de los grandes triunfos que podría obtener en categoría 2.1 el corredor mexicano de los Emiratos. Damos el salto ahora a la carrera del Giro femenino, donde ha habido también muchos cambios. Otro triunfo de Sara Gigante, que demuestra ser la mejor escaladora de esta edición del Giro de Italia, pero ha provocado también un cambio importantísimo en la clasificación general, ya que Lisa Longoborghini se ha hecho con el liderato, dejando en segunda posición a Marlene Reusser, la corredora suiza del equipo del Movistar, y que esto deja pues relativamente abiertas las posibilidades de un cambio en la competición mañana, última etapa de este Giro femenino. Veremos qué posibilidades tiene el equipo del Movistar, en donde, recordemos, se encuentra la alemana Limper, que ganó la etapa de ayer, o Paula Patiño, que es una trabajadora también incansable en favor de sus líderes, y ver cómo se puede por parte del Movistar plantear una estrategia para intentar dar el salto a esa clasificación general que, como les decimos, en este momento domina Elisa Longoborghini, la corredora del equipo de los Emiratos. Así que bueno, tenemos muy interesante también la jornada de mañana para todos aquellos que disfrutan del ciclismo femenino. Victoria, por cierto, en Portugal, en el Remembrance de Agostinho, con victoria de Juan David Peña, el corredor colombiano que militaba en las filas del Jaico y que lo hace ahora con el equipo portugués del Tavira. Ha conseguido ese triunfo que le permite ser ahora tercero en la clasificación general. Vamos a ver ahora qué fue lo que sucedió en el Tour de Francia con esa competición. Antes de esto quisiera hablar también unos segundos del Tour de los Magníficos de Kinán, en donde ha habido cambio de líder. Ha habido cambio de líder porque ahora es Enoch Mulbrand, el corredor del Astana,
el que lidera la carrera por delante de Tomás Silva, el corredor uruguayo del Caja Rural. Tercero es el otro corredor del Astana, Harold Martín López, que están en esa pugna por esa carrera que también en la madrugada de hoy llegará al final. Esto como paréntesis, y ahora sí nos centramos en lo que ha sido la etapa de hoy del Tour de Francia, controlada en la primera mitad, exactamente en la primera mitad, antes de que se disputara el premio del sprint especial, donde nuevamente se ha impuesto el corredor Jonathan Milán, que quería trabajar por conseguir en propiedad la camiseta de los puntos. La llevaba porque es el segundo en la clasificación detrás de Pogačar, pero hoy ya con esos 20 puntos que consiguió en la línea del paso del sprint especial de Vitre, la ha acortado esa diferencia, y con su triunfo en el final de la etapa, ahora ya esa camiseta de momento está en sus manos. Vamos a ver en segundos cómo va a ser la etapa de mañana, pero de momento Jonathan Milán afianza esa posición por delante de Vinian Grimay, el corredor del Intermarché, que es el que también está luchando por esa clasificación. Tim Merlier lo hizo en el sprint especial, pero luego no disputó la línea de meta. Caden Groves también en algún momento intentó meter la cabeza, pero ha sido muy variado los movimientos. Como les decimos, primera mitad hasta el sprint. A partir de ahí, los intentos de fuga de los corredores del Total Energies, especialmente de Bourgadeau, que lo intentaron, pero siempre bajo el control del pelotón. Incluso estuvieron a falta de 30 kilómetros de ser absorbidos y estuvieron hasta 7 segundos. Posteriormente les volvieron a dar margen otra vez hasta el minuto y cuarto antes de llegar a la ascensión de cuarta categoría, y ya el final de la etapa sí fue una apisonadora. El pelotón que llegó con la suficiente fuerza como para hacer un lanzamiento del sprint. Recordemos que ese sprint en Laval tenía ciertas incomodidades. Justo después de pasar los últimos 3 kilómetros, la pancarta de 3 kilómetros, se hacía una rotonda que cambiaba totalmente la dirección del pelotón. En ese momento el viento soplaba de cola y posteriormente empezó a soplar de frente, y esto pues complicó un poco las cosas para el desarrollo del sprint. Si bien esa rotonda no resultó tan peligrosa como al principio se veía en el libro de ruta, sí lo fueron otras dos subsiguientes que generaron algún momento de tensión, especialmente cuando corredores del Alpecin perdían ligeramente la cuerda y pudieron haber provocado un accidente que no sucedió. Hoy vimos muy conservador a un corredor como por ejemplo Brian Cocard, que tiene ahora sobre su cabeza esa amenaza de la tarjeta amarilla. Muy conservador, como les decía, pero luego tuvimos gratas sorpresas como ese ataque que realizó relativamente de lejos el corredor Wout van Aert, que al final fue segundo en la etapa. No le dio suficiente para adelantar a Jonathan Milán, que hizo gala de una sangre fría excepcional, viendo cómo reaccionaban tanto Aresman, el corredor del equipo del Israel, Ackerman, como los corredores del Alpecin. Viendo cómo ellos hacían sus movimientos, él se mantuvo tranquilo y dio el estacazo cuando verdaderamente consideró que era la distancia suficiente para conseguir esa ventaja que al final logró. Hubo un momento en el que se pensó que podía llegar Wout van Aert a darle algo de pelea. Esto no fue así porque nunca logró adelantar al corredor de Tolmezzo, y el italiano campeón olímpico ha demostrado el por qué lo ha intentado en todas estas etapas, que no se le había dado por diversas condiciones, pero hoy sí ha obtenido el triunfo, el premio al trabajo bien realizado, y con ello pues los puntos importantes para la camisa verde en propiedad. Y como les decía, mañana tenemos otra etapa, esta sí completamente llana. La llegada no es picando hacia arriba como el día de hoy, sino será para sprinters puros, así que tendrá nuevamente el corredor italiano esa posibilidad de ampliar el liderato que ahora tiene en la clasificación de los puntos, esperando lógicamente que lleguen las etapas de montaña y ver qué sucede con Tadej Pogačar, que es en este momento, aunque parezca increíble, su gran amenaza por la cantidad de puntos que podría acumular en los finales de etapa. Así que de momento el éxito es para el Lidl Trek, que le había resultado esquivo en estas primeras 7 etapas, y hoy en la octava lo ha conseguido. Veremos qué sucede mañana, y ya a partir del lunes empieza
a el Tour de Francia a picar hacia arriba, y ahí la historia será diferente y a otro precio. Así que todo esto se lo estaremos contando y narrando, y por eso yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.